José Segreyes, parecidos razonables en el arte fantástico. Homenaje, apropiacionismo, falsificación. José Segreyes fue un destacado pintor e ilustrador español conocido por su virtuosismo con la acuarela. Su trabajo ha dejado una huella en el arte contemporáneo, especialmente en el ámbito de la ilustración y el arte fantástico. La expresividad de los personajes, el barroquismo de las escenografías, el abundante imaginario creado a partir de los textos que ilustraba, han inspirado a varias generaciones de artistas a explorar nuevas formas de expresión visual. Durante su estancia en Nueva York, en la década de los años 30 del siglo XX, publicó su obra en rotativos y revistas como Cosmopolitan, Red Book, Illustrated London News, The American Weekly, The Art Digest, The New York Times. Conmemoramos la trayectoria de José Segreyes como diseñador gráfico de marcas automovilísticas norteamericanas de la primera mitad del siglo XX como Ford, Packard y Lincoln, a las que llegó tras haber trabajado para empresas publicitarias de reconocido prestigio como Riuset de Barcelona y ser autor de carteles como el del 25 aniversario del Fútbol Club Barcelona, honor que comparte con Joan Miró, Antoni Tàpies y Miquel Barceló. José Segreyes es uno de los más destacados ilustradores españoles y su prolífico trabajo ha dejado una huella indeleble en el mundo del arte. A lo largo de las décadas, su estilo ha traspasado fronteras y ha sido una fuente de inspiración para creadores que comparten su pasión por lo fantástico y lo visualmente impactante. Entre los artistas más destacados que han reconocido su influencia se encuentran Guillermo del Toro, William Stowe y John Howe, quienes a través de sus trabajos han perpetuado el legado de Segreyes en diferentes disciplinas artísticas. La relación entre el trabajo de José Segreyes y el cine de Guillermo del Toro es particularmente evidente en la estética visual de algunas de sus películas más emblemáticas, como El laberinto del fauno, que obtuvo 3 premios Oscar. Los ilustradores y colaboradores de Guillermo del Toro han visitado la Casa Museo del pintor Segreyes en Albaida. William Stowe estuvo en septiembre del 2008 y John Howe en marzo del 2009, conocido por sus ilustraciones para El Hobbit o El Señor de los Anillos. Aunque la influencia de Segreyes en el cine es más reconocida en los trabajos de Guillermo del Toro, también se pueden encontrar ecos de su estilo en el cine de Steven Spielberg. Películas como Encuentros en la tercera fase, 1977, y La guerra de los mundos, 2005, presentan elementos visuales que remiten al estilo único de Segreyes y están impregnados de su atmósfera cromática y en el diseño de criaturas extraterrestres. Para abordar el estudio de la influencia de José Segreyes en el ámbito artístico y cinematográfico, se ha recurrido a una metodología basada en la revisión exhaustiva de fuentes gráficas y visuales, utilizando las herramientas proporcionadas por la tecnología actual como los bancos de imágenes en línea. Esta investigación se ha centrado en identificar paralelismos conceptuales, temáticos y estilísticos entre las obras de Segreyes y las producciones por diversas artistas y cineastas contemporáneas. A través de esta aproximación se ha podido documentar la presencia continua de la obra de Segreyes como fuente de inspiración y se ha hecho un esfuerzo por diferenciar entre aquellos trabajos que son evidentes homenajes y aquellos que pueden ser considerados como imitaciones o falsificaciones. El estudio se extiende a ilustradores y artistas gráficos de renombre internacional como Al Williamson, Roy Krenkel, Francetta, Jeffrey Hathering-Jones, Tilburne, cuyas obras evidencian claras influencias de Segreyes. Para llegar a la discusión y aportar resultados, hemos examinado la influencia conceptual y artística de la obra de José Segreyes a partir de una exhaustiva recopilación de trabajos de otros ilustradores que han mostrado una clara inspiración en su estilo y técnica. A través de esta investigación se trata de identificar las figuras jurídicas más utilizadas en el ámbito del arte para definir y clasificar los diferentes tipos de trabajos derivados o influenciados por su obra. Un homenaje en el ámbito artístico ocurre cuando un autor incorpora elementos de la obra de otro artista de manera reconocible, siempre y cuando la obra original sea conocida o se haga explícito el tributo.
Los homenajes pueden manifestarse de diversas formas, como la reinterpretación de una obra con variaciones en el formato, en el cromatismo o la adición y eliminación de elementos. Entre los artistas que se han dedicado a rendir homenaje al trabajo de Segreyes encontramos a Vicente Segreyes, Fernando Tormo, Reme Tomás y Vicente Gracia, entre otros. Estos artistas, en sus respectivas obras, han mantenido una referencia constante al estilo y la estética de Segreyes, reconfigurando y reinterpretando su obra original. El apropiacionismo, aunque no es un término oficialmente reconocido por la Real Academia Española ni por la Ley de Propiedad Intelectual, describe la práctica de tomar elementos de una obra preexistente para crear una nueva. Este fenómeno ha generado controversias legales, ya que, según el artículo 9 de la Ley de Propiedad Intelectual 1/96, se considera una obra compuesta cualquier trabajo que incorpore partes de una obra ya existente sin la colaboración del autor original, lo que puede dar lugar a conflictos sobre los derechos de autor y la necesidad de autorización. La copia es una práctica histórica dentro del arte utilizada tanto en la antigüedad como en periodos más recientes. Los romanos copiaron obras griegas, mientras que los renacentistas como Miguel Ángel y Botticelli replicaron estatuas y pinturas clásicas. En la actualidad, la copia sigue siendo legal, siempre que esté debidamente autorizada y se identifique como tal. En España, uno de los casos más conocidos involucra a Rubens, quien fue encargado por Felipe IV para realizar copias de las obras de Tiziano. La legalidad de la copia radica en la autorización del autor o de los herederos y la correcta identificación de la obra como una réplica. Sin embargo, la copia ilegal o no autorizada está penada por la ley, ya que puede inducir a error sobre la autenticidad de la obra y sus derechos de autor. En este sentido, el mercado del arte debe ser vigilado para evitar la circulación de copias no autorizadas que se hagan pasar por originales. Las falsificaciones de obras de arte son una problemática persistente en la historia del arte. Desde los egipcios hasta los romanos, la falsificación ha sido una práctica extendida que con el paso del tiempo ha ido cobrando mayor importancia debido al auge económico de las piezas de arte. Actualmente, la falsificación de obras de arte es uno de los negocios ilícitos más lucrativos, solo superado por el narcotráfico y el tráfico de armas. En el contexto de las obras de José Segreyes, la falsificación también se ha convertido en una preocupación creciente. El ejemplo del cuadro El viejo con naranjas, atribuido a José Segreyes y que fue puesto a la venta por 60.000 euros en Sevilla, es una buena muestra de la magnitud del problema. La lucha contra la falsificación de obras de arte exige la cooperación estrecha entre autoridades encargadas de la seguridad y los especialistas en conservación y restauración, junto con las brigadas de patrimonio. El análisis científico de las obras sospechosas, realizado por técnicos y conservadores, se centra en la identificación de los materiales utilizados, como los pigmentos, así como en la determinación de las técnicas de autoría empleadas en la creación de las piezas. Estos estudios permiten detectar discrepancias entre el estilo y se asocian con los artistas originales y las características presentes en las obras presuntamente falsificadas. El proceso de peritación y certificación de obras de arte implica un análisis técnico riguroso de la obra en cuestión. Es esencial contar con el apoyo de un comité de expertos en el estilo y la obra de un determinado artista para garantizar la autenticidad de una pieza. Las pruebas técnicas, que incluyen el estudio de la composición y la técnica utilizada, son fundamentales para determinar si una obra pertenece realmente a un artista en particular. Este proceso es especialmente importante cuando se trata de obras de artistas como José Segreyes, cuya obra, por su valor y popularidad, se encuentran bajo un constante escrutinio y análisis para evitar su falsificación y garantizar su autenticidad en el mercado del arte. Salvador Dalí, Pablo Picasso y Joan Miró son los artistas españoles más imitados. La obra de Dalí ha sido una de las más entredichas aún en vida y mucho más después del fallecimiento, en el que se han visto involucrados su entorno de colaboradores. Las obras falsas
tienen su propio mercado, mayoritariamente en el ámbito privado. En ocasiones se señalan obras falsas expuestas en algunos museos. En la última década, importantes centros de arte de las capitales españolas han expuesto las obras falsas incautadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad especializadas en patrimonio. Algunos grandes museos, como la National Gallery, también han llegado a reconocer y mostrar las obras que en algún momento adquirieron o les donaron como originales y eran falsas. En noviembre del 2021 se resolvía otra mediática denuncia de falsificación, esta vez a favor de los denunciados. La sentencia no apreció en la conducta de los acusados el requisito del engaño, porque las obras de Gerardo Rueda, vendidas al IBAM de Valencia, eran auténticas y el precio que se pagó por ellas fue acertado o, en su caso, muy beneficioso. Al igual que en Francia, en España se suele adjudicar a la familia del artista el papel de garantes de la obra de Pablo Picasso, Gerardo Rueda, Genaro Lahuerta, son algunos de los casos conocidos. Ser garante por herencia de sangre de la obra de un artista significa, de forma simplificada, que cuando se inician diligencias previas por posible falsificación se resuelven en la mayoría de los casos con la certificación de los herederos. Cabe recordar que en España el plazo general de los derechos de explotación de la obra es la vida del autor y 70 años después de su muerte, tengan o no los herederos conocimiento de la obra del artista y sin necesidad de acreditar conocimientos históricos ni artísticos. En conclusión, originalidad, innovación, creación. La creatio ex nihilo, la creación de la nada, no existe. Toda creación reconoce la utilización de algo conocido, la fuente de inspiración. Se le atribuye al filósofo griego Parménides, siglo VI a.C., la locución ex nihilo nihil fit. Nada surge de la nada o de la nada nada surge. Recontextualización, reinterpretación, reutilización. De nuevo podríamos estar renombrando la fuente propuesta por Duchamp, la Brillo Box de Warhol y tantas obras que, presentadas o propuestas de formas diferentes a su idea original, acaban en algunos casos formando parte del imaginario popular. Nuestra principal hipótesis para comparar la obra ilustrativa de Segreyes y su utilización por parte de otros artistas es que se trata de trabajos que recrean y por tanto comparten la creación. Aunque en los cómics o revistas en las que se han publicado la totalidad de las imágenes que hemos comparado, no aparece mención alguna a la fuente original que reconocería a José Segreyes como autor artístico y conceptual de la obra. Estamos, pues, ante apropiaciones de partes de la obra original. Cualquier obra creativa refleja una tensión entre lo conocido y lo nuevo, entre la tradición y la innovación. El acto de crear cuenta con aquello recibido, descubierto o aprendido. La diferencia entre crear o copiar radica en la capacidad de ir más allá de lo conocido, de transformar lo que se conoce, elevándolo a una nueva dimensión o aplicándolo en un contexto diferente. En conclusión, la creatividad humana no es un acto aislado de invención absoluta, sino que es una continua reelaboración y reconfiguración de la ya existente. La originalidad nunca es total, sino que es un proceso que involucra una interacción constante con el legado cultural y un ejercicio de transformación crítica. Así, el acto de crear no es simplemente un acto de invención, sino un ejercicio de apropiación y transformación del conocimiento con la capacidad de proyectarlo hacia nuevos horizontes y nuevas posibilidades.